Muy buenos días, queridos hermanos. Contento de poder estar con ustedes. Pensar que la última vez que estuvimos juntos fue el año pasado. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de compartir la palabra y vimos cómo podíamos mirar hacia atrás y hacer una reflexión del año que estábamos terminando y la capacidad que nos da el Señor de poder contar los días de una manera diferente a lo que el mundo o como el mundo lo cuenta, para poder traer a nuestro corazón sabiduría. Y pensaba en cómo comenzar el año. Y cuando uno habla del comienzo de año se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las necesidades principales que tenemos para afrontar este año? Y creo que si escuchamos todas las voces, vamos a escuchar un sinfín de necesidades. Pero creo, hermanos, que cuando vamos a la palabra de Dios podemos entender que hay algunas necesidades básicas, especialmente para los cristianos, para este año que comienza, y es el consuelo, la esperanza y la fuerza que da el Señor. Y sería ese mi deseo para ustedes y para mí, para este año que comienza. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos rogarte que nos puedas guiar en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos permita concentrarnos en lo que tu voz nos dice, y que cada uno de los que estamos aquí presentes y de aquellos que puedan escucharlo a través del video, tu Santo Espíritu nos pueda hacer reflexionar sobre este año que tenemos por delante y los desafíos y las necesidades y las inquietudes y las prioridades. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo rogamos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Pensaba en el comienzo de un año y la primera porción en las Escrituras que el Señor puso en mi corazón es el Evangelio según San Marcos. Vamos a ver dos porciones, una en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo Testamento. Evangelio según San Marcos. ¿Por qué pensar en esta porción para un comienzo de año? Capítulo 1 de Marcos, porque es el comienzo del Evangelio y Marcos fue el primero de los evangelios que se escribió. Y dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Queridos hermanos, si tenemos que dar un buen e importante anuncio para este año, creo que es coincidente con el anuncio que tenía Juan el Bautista. Él tenía el super anuncio. Él tenía la gran noticia. Él tenía lo que todos necesitaban escuchar. ¿Cuál era el gran mensaje? Muy sencillo, por cierto. Arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento era el gran mensaje de Juan el Bautista? Porque gracias al arrepentimiento, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. No hay otra forma, por fuera del arrepentimiento, de poder acercarnos a Dios.
Es cierto que tal vez todos somos creyentes, pero el que todos seamos creyentes no nos libera de considerar este tema, el arrepentimiento. Porque si es algo que nosotros necesitamos en este año que comienza, es tener en claro la necesidad de arrepentirnos. Especialmente aquel que no tiene al Señor, aquel que no tiene a Cristo, aquel que aún no se ha acercado a Dios a través del camino que Él ha preparado. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el arrepentimiento da como resultado directo el perdón de los pecados. Y si hay una buena noticia para este año, es que tengamos nuestro corazón tranquilos porque nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos, ¿cuál es la mayor bendición que podemos recibir? Es esta: saber que estamos en paz para con Dios. El mundo no lo tiene. El mundo tiene otras prioridades y tiene otras necesidades. Pero si hay algo que cada uno de nosotros tenemos, es la posibilidad de estar reconciliados con Dios. Y no hay mayor bendición. No podemos pedir algo mejor que esto. Porque o somos enemigos o somos amigos. O estamos en paz o estamos enemistados. Por lo tanto, el encontrar el perdón de pecados es una prioridad. Pero para aquel que es creyente, tener la paz con el Señor, cada vez que nos equivocamos, cada vez que fallamos, cada vez que tomamos una decisión incorrecta, que somos rebeldes, que somos desobedientes, aunque tengamos años de conocer al Señor, ese arrepentimiento es necesario para poder disfrutar plenamente de un perdón que ya fue otorgado y sin medida en la cruz del Calvario. El perdón ya está disponible. El perdón ya está otorgado, pero es necesario sentir esa culpa por las transgresiones que hacemos. Y ese era el gran problema del pueblo de Israel. En el versículo 1 uno puede entender que la buena noticia viene de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Dios hecho carne. Dios con nosotros. Si hay algo que necesitamos en este año es entender el privilegio de aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestro hogar. Dios hecho carne. Cuando uno va al versículo 2, tal cual como lo anunció el profeta Isaías, Marcos utiliza palabras y nos da a entender algo. Primero, que Dios preparó un mensajero. Segundo, que Dios lo envió, no solo lo preparó, lo envió. Por lo tanto, uniendo ambas ideas, lo más interesante que nos pasa en este año es entender que Dios está interesado en nosotros. El Dios de los cielos, creador del universo, está interesado en lo que nos pasa a nosotros. El problema es que nosotros no nos interesamos por las cosas de Dios, pero Él sí está interesado por nosotros. Preparó un mensajero y no solo lo preparó, también lo envió. Cuando uno va al versículo 3, uno entiende que era necesaria una preparación espiritual. Dios entendió que el pueblo necesitaba un mensajero
lo preparó, lo envió, porque el pueblo tenía que ser preparado. ¿En qué consiste la preparación? Primero, en oír la voz. ¿Qué voz? Esa voz que clama en el desierto. Y lamentablemente estamos tan preocupados por lo que nos está pasando en el desierto de la vida que no tenemos tiempo a detenernos a escuchar la voz que Dios nos está enviando. Primero a través de Jesucristo, nos lo envía a través de su palabra, nos lo envía a través de los mensajes, pero nosotros estamos muy ocupados. Si algo podemos entender que sería bueno en este año, es tomarnos tiempo para escuchar la voz que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y digo la que tiene preparado para cada uno de nosotros, porque tiene ese mensaje que vos y yo necesitamos escuchar. Él nos conoce, Él sabe cómo somos, sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos. Por lo tanto, tiene esa palabra que está clamando en el desierto de mi vida. Pero no solo es cuestión de escuchar, es cuestión de permitir. Porque esa voz fue enviada para que prepare el camino. Y esa preparación espiritual es algo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Y si nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo en este año que comenzamos, si nosotros no le dejamos que Él sea nuestro instructor, nuestro capacitador, aquel que nos enseña, aquel que va a encontrar la mejor didáctica para traernos la lección, esa voz de Dios. Si no dejamos que Él prepare nuestra vida, prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente, corremos el riesgo que cuando llegue la voz de Dios nuestro oído esté endurecido y nuestro corazón sea como piedra. No importa que tengamos años de creyentes, nos puede pasar eso. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos prepare. ¿Para qué? Para que esta voz que se escucha en el desierto sea aceptada. ¿Cuáles son las consecuencias de aceptar? Las consecuencias es que Él puede enderezar las sendas torcidas. No soy yo. A veces corremos el riesgo de creer que tenemos la suficiente fuerza para cambiar la situación que nos está agobiando. A veces creemos que nosotros tenemos esa capacidad de poder alterar las cosas y no nos damos cuenta que solamente el poder de Dios, como cantamos, puede cambiar nuestro ser. Solo el poder de Dios es el que puede enderezar las sendas torcidas. Versículo 4, se necesita predicar. Y hermanos, pensando en este año que tenemos por delante, creo que tiene que ser una prioridad de todos, no solo del que sube a la plataforma y habla desde el púlpito. Me parece que tenemos el desafío en este año 2024 de ser una iglesia que predique, que dé testimonio, que anuncie las buenas nuevas de salvación, que predique que es necesario arrepentirse. No puede estar ausente el arrepentimiento en nuestras lecciones, en nuestras clases, en nuestros mensajes, en nuestras charlas. El arrepentimiento es fundamental. Es lo que nos prepara para que el Espíritu Santo haga la obra. Sentir esa culpa por lo que estoy haciendo, sentirme en falta, sentirme avergonzado.
No para dar lugar a que Satanás me acuse, por el contrario, para darle lugar al Espíritu Santo a que trabaje en mí. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados ya está otorgado, solo me falta disfrutarlo. Versículo 5 dice que salían a Él. Interesante expresión, salir a Él. Los que estaban en Judea salían a Él, los que estaban en Jerusalén salían a Él. Si está esta expresión en Marcos es porque antes no salían. Pero algo estaba pasando. Dios estaba trabajando. Dios envió el mensajero. Dios está preparando el terreno. Hay un despertar espiritual. Yo creo que si algo tiene que caracterizarnos en este 2024 es este deseo de salir a donde está Él, a donde está el Señor. Salir quiere decir que no importa cómo estamos. A veces si no nos acondicionamos bien, si no nos vestimos bien, no salimos. No importa dónde estamos o cómo estamos. Yo si no estoy en el mejor lugar, no voy. No. El despertar espiritual significa reconocer que no importa ni cómo estoy ni dónde estoy, pero yo tengo que dejar lo que estoy haciendo y salir a Él. Buscarle a Él. Esperarle a Él. Eso caracterizó el mensaje de Juan el Bautista. La gente iba, escuchaba, se bautizaba con arrepentimiento y el mensaje era: hay perdón de pecados. Qué lindo que en este año, hermanos, podamos disfrutar el perdón de Dios, pero disfrutarlo en serio. Que ese disfrute haga que nuestra vida sea distinta. Que ese disfrute haga que tengamos ganas de contárselos a otros. Que ese disfrute se perciba. Y por esta razón, hermanos, es que Isaías dijo lo que dijo en el capítulo 40. Vamos al Antiguo Testamento, versículo 1. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hasta acá por ahora en la lectura. Versículo 1. Hermanos, si hay algo que yo deseo para este año es escuchar la voz de Dios. Una voz que, como dice el verso 1, traiga consuelo. Necesito que en este año haya consuelo. Consuelo para mi vida, consuelo para mi familia, consuelo para mis amados hermanos. Nuestro país necesita consuelo. Está dañado, está lastimado, estamos heridos. Necesitamos consolación. Consolaos. Pueblo mío. Hermanos, si algo quiero disfrutar en este 2024 es ser pueblo de Dios. Pero entendiendo que eso lleva una responsabilidad. No es solo un tema para cantarlo en los coritos de la escuela bíblica.
sino sentir la responsabilidad de vivir como pueblo de Dios. Un pueblo que aunque tenga padecimientos y necesidades, siempre va a estar consolado. Pero no solo es una voz que da consuelo, es una voz que trae perdón. En el verso 2 es una voz que perdona. El tiempo ya es cumplido. Hace unos martes atrás, Andrés Amenós nos compartía precisamente este tema en la reunión de oración. En el cumplimiento de los tiempos vino Jesús. En el cumplimiento de los tiempos vino ese camino que Juan el Bautista, como topadora, fue apisonando la arena del desierto para que Jesucristo se manifieste como el camino en medio del desierto. En el cumplimiento de los tiempos vino Jesús. También Andrés nos compartía que hay otra expresión similar. En el cumplimiento de los tiempos, Jesús va a volver. Y va a volver por los suyos. Ese cumplimiento la iglesia lo está esperando con muchas ansias. Pero mientras tanto, nuestra responsabilidad es decirle a la gente, el tiempo ya se ha cumplido. El mensaje de salvación ya es anunciado. La posibilidad de reconciliarte con Dios ya está disponible. ¿Te arrepentiste? Me arrepentí. Los pecados son perdonados. Me gusta porque en el versículo 2 hay una expresión interesante literaria que explica qué expectativa había en el Antiguo Testamento con respecto al perdón. Si ustedes se detienen en la última parte del verso 2, dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué es esto del doble? Si lo leemos a las corridas y a las apuradas no lo entendemos. Es una expresión literaria que para los hebreos está muy claro. No es que Dios me ha dado el doble del perdón de los pecados que yo cometí. La expectativa del Antiguo Testamento es el doblez. Miren esto, el doblez. Esta es la expresión, el doblez. Mis pecados exactamente fueron perdonados. Todos mis pecados, no importa cuáles, todos exactamente han sido perdonados. Doble. Esa es la expresión del Antiguo Testamento. Doble perdón. No hay nada que quede fuera del perdón de Dios. No hay nada que quede fuera de la sangre de Cristo. Por más vergonzoso que sea, por más aberrante que sea, cuando hay arrepentimiento y hay confesión, hay perdón. Doble perdón. Cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos una expectativa todavía mejor. Pablo escribe a Romanos y les dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No vamos a andar con medias tintas, dice Pablo. Sobreabunda la gracia. Hermoso, capítulo 5, se los recomiendo leer. Sobre todo los versículos 15 al 17. Porque Pablo parece meterse en un trabalenguas. Como el pecado, dice, no es el don. No podemos pensar de comparar el pecado con el don. El pecado con la gracia. No te pongas a hacer eso, dice Pablo. Por eso termina diciendo en el verso 20, sobreabunda la gracia. Nunca tengo que comparar, dice Pablo. Por eso lo empieza con él, pero por la transgresión de un hombre, y empieza explicando, vino la muerte.
Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Pero qué vamos a andar contando nuestros pecados? La transgresión fue una. La raíz del pecado está en nuestra vida. Por culpa de esa raíz de pecado, todos cometemos pecados. Pero gracias que abunda la gracia de Dios. Y si sobreabunda su gracia, me alcanza su perdón. Versículo 3. Hermanos, yo quiero para este año una voz que me traiga esperanza. Esa voz clama en el desierto. O sea, que clama y la puedo escuchar cuando me siento solo, cuando me siento seco, cuando me siento con hambre, cuando me siento con sed, cuando tengo frío, cuando me mata el calor, cuando creo que no hay salida. Esa voz me va a traer esperanza, hermanos. Yo quiero este año, un año donde yo escuche la voz de Dios en todas las cosas, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones. Yo lo necesito. ¿Qué es lo que dice el verso 4? ¿Qué es lo que me da esperanza? Que Él va a tomar todas mis áreas deprimidas, porque, hermanos, yo no sé tu vida, pero en mi vida hay un montón de áreas deprimidas. Y cuando hay un área deprimida, en ese valle de la depresión, yo me golpeo, yo me lastimo, me siento castigado. Pero Él dice, con esta voz de esperanza, que Él me va a levantar. No importa cuán bajo yo me sienta, Él me va a alcanzar. Pero Él dice, con su voz de esperanza, que también su voz la voy a escuchar cuando estoy ahí en los picos del orgullo y de la vanagloria, Porque a veces tenemos ese problema, nos creemos los mejores. Y yo necesito para este año también que esa voz esté disponible. Porque yo necesito que esa voz de esperanza me indique que yo no me puedo apoyar en las cosas que yo quiero. Que no me puedo sentir allá arriba y desde arriba mirar a los demás con una mirada que no es de Dios. Yo no quiero sentir que estoy allá arriba y negar los errores y mis fracasos, porque los hay. Yo quiero escuchar esa voz de esperanza, aún en esa situación, porque cuando viene la voz de esperanza, me plancha, me humilla, me hace sentir la necesidad que tengo de estar cerca de Él. Les puedo asegurar que el Señor lo hace. También la voz de esperanza va a estar en los lugares torcidos, hermanos. ¿Saben cuáles son mis lugares torcidos donde yo me enriedo solo? No necesito a nadie para perderme. Me pierdo yo solo. Me enriedo, me engancho, quedo ahí dando vueltas, distraído, perdiendo tiempo. Muchas veces. Yo quiero en este año que la voz de esperanza haga que esos lugares torcidos se enderecen. Necesito eso para este año. Necesito que esos lugares ásperos, donde me raspo, me lastimo, donde tengo fricciones con ustedes, con los demás, con los vecinos, con el trabajo, esos lugares ásperos y escabrosos, yo necesito que llegue la voz de esperanza, porque necesito que este año sea distinto. ¿Qué es lo que Él hace? Allá. Quita esos obstáculos. Hermanos, yo quiero una voz que consuele, una voz que dé esperanza. Y el arrepentimiento, hermanos, es lo que nos hace cambiar nuestra forma de ver las cosas.
El arrepentimiento es lo que nos hace cambiar nuestras opiniones. El arrepentimiento nos hace depender más de Dios. Como dice alguien, ver las cosas como las ve Dios. Qué linda frase. No me canso de repetirla. Ver las cosas tal cual las ve Dios. No usar mis lentes, usarlos de Él. Y por supuesto, cuando hacemos eso, nos prepara para recibir todo lo que Dios está dispuesto a ofrecer. Para ir terminando, verso 6. Hermanos, es una voz que me dice la verdad. O sea, es una voz que me trae al realismo existencial. Es una voz que nos va a confrontar con la fragilidad de la vida, con la realidad de la muerte, temas que no nos gusta escuchar. La enfermedad, los accidentes, las complicaciones. La vida es frágil. Yo no quiero dejarme llevar por la voz del mundo que me pinta otra cosa. Aunque duela, yo quiero escuchar la voz de Dios que nunca miente, porque la palabra de Dios es segura. Y dice la Escritura que permanece para siempre. Hermanos, si algo quiero para este año, para mi vida, para la vida de la iglesia, para ustedes, es que la palabra de Dios abunde en cada una de nuestras vidas. Que la busquemos, que la leamos, que la estudiemos, que la compartamos. Eso deseo para este año. Cuando uno llega a los últimos versículos del 9 hasta el final, no hay tiempo para leerlo acá, hermanos. Es una voz que revela a Dios. Me parece que no conocemos a Dios. A veces nos quedamos muy limitados sobre cómo es nuestro Dios. No disfrutamos, como dice el verso 10, que de nuestro lado está el Señor que es todopoderoso. No disfrutamos, como dice el verso 11, que con nosotros está ese pastor solícito, atento, amoroso y preparado, que es capaz de dejar 99 ovejas para ir a buscarme a mí cuando me pierdo y hago de las mías. Es una voz que revela que mi Dios es el creador de todas las cosas, de todo, y que nada escapa de su mano, nada, aunque me cueste aceptarlo. Por eso, hermanos, ¿cómo me gustaría terminar? Simplemente llevando todo esto a 3 conclusiones, porque aunque esté en el Antiguo Testamento, primera lección que me llevo para este año: Cristo es la esencia de mi consuelo. Si yo no tengo a Cristo, no tengo nada. Si yo no tengo a Cristo, no tengo paz. Si yo no tengo a Cristo, no tengo tranquilidad. Si yo no tengo a Cristo, me falta todo. Aunque me vaya bien en el estudio, aunque me vaya bien en el trabajo, aunque me vaya bien en la familia, Cristo no puede estar fuera. Es nuestro consuelo. Pero lo segundo que aprendo es que Dios es la garantía de nuestra esperanza. No es que nosotros ponemos la esperanza y la depositamos en cualquier lado. La depositamos en Dios. Y no hay nada más poderoso, amoroso y misericordioso que nuestro Dios. Y por último, el Espíritu Santo
es la fuente de nuestra fuerza. Cuando uno va a los últimos capítulos, a los últimos versículos del capítulo 40, uno descubre todo lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. El Espíritu Santo da fuerzas. El Espíritu Santo nos trae el poder de Dios, la energía de Dios. Está con nosotros, está en nosotros, dice su palabra. Hemos sido sellados. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. De esta manera, hermanos, vamos a tener consuelo, vamos a tener esperanza y vamos a tener fuerza más allá de nuestra imaginación. Y todo esto va a ser para la gloria de Dios, pero va a ser para nuestra bendición para este año. Que el Señor nos bendiga. Amén. Agradecemos a Dios la palabra, hermanos, que hemos compartido este primer domingo del año, pensando en lo que viene por delante y los fundamentos en los cuales nosotros podemos apoyarnos. La palabra de Dios, la persona de Dios y el vigor del Espíritu Santo en nosotros. Estos son los elementos con los cuales Dios nos da o nos permite afrontar esta nueva etapa, este nuevo camino a recorrer en este año 2022. Así que agradecemos a Edgardo por el mensaje, agradecemos a Dios la palabra que hemos compartido y el Señor nos ayuda a poder cimentarnos en estas verdades de las cuales hoy hemos escuchado en base a la palabra de Dios.